Una vez consumado el descenso de categoría y habiendo pasado las primeras horas, los primeros días de duelo por el disgusto grande que nos hemos llevado, empezamos a pensar en el futuro. Y el futuro es con qué jugadores nos quedamos, qué jugadores se van y cuál es el estado actual de la plantilla del Cádiz Club de Fútbol. Es un vídeo muy habitual en el canal, que lo hacemos a principios de pretemporada, y vamos a ir con él. Pero antes, dar las gracias a Fénix, a Cervantes 12 by Fénix por patrocinador, por ser patrocinador de este humilde canal. Y estás, como siempre digo, pues invitado a suscribirte, a dar a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y a comentar de qué jugadores piensas que deberías de salir, además de los que voy a poner en la tabla ya habitual y famosa, ese famoso Excel, que vamos a ir rápidamente con él, ya que el Cádiz, como sabéis, tenía una masa de muchísimos jugadores cedidos, todos ellos ya se ha anunciado que en principio se irán. Además, hay un par de futbolistas que son Sobrino y Sergi Guardiola, que por descenso tienen una cláusula liberatoria. Y además hay otros futbolistas que por el descenso tienen buenas condiciones para poder irse o sus cláusulas se ven reducidas. Jugadores como pueden ser Ledesma, Ocampo o Víctor Chus. Y son pues, jugadores que además ya se está hablando de ellos en otros lugares. Así que, de todas formas, hay que saber los que sí tienen contrato en vigor, que son los que ahora mismo se cuentan con ellos, y otra cosa es lo que vaya pasando a lo largo del mercado de fichaje, que yo prácticamente pues lo doy por inaugurado, aunque oficialmente pues no se acaba contrato de nadie, ni se puede fichar a nadie, no se puede firmar a nadie. De momento, lo que sí nos vamos a ir es a nuestro famoso Excel y sobre él vamos a ir trabajando, porque, como podéis ver ahí, ahora mismo el Cádiz, y una vez quitado a los futbolistas cedidos, por ejemplo, en defensa, dos, Osu y Meré. Laterales izquierdos, los dos, Javier Hernández y Lucas Pires. En el centro del campo, a Biadies Amasecó. En el extremo izquierdo, podemos contar o derecho en este caso, a Robert Navarro, de delantero a Maxi Gómez, es decir, demasiados jugadores, ¿no? Muchos jugadores cedidos en una plantilla, pues que lo que tenía que hacer es ir creciendo y con todas estas sesiones creo que no nos ha venido nada bien. Siempre digo que el tema de sesiones tiene que ser una ayuda para atraer ese jugador que fichado sería imposible. Yo creo que igual fichar a Machi, que es otro de los que se nos han ido, que estaban cedidos, igual sí era un poco complicado porque el precio igual era algo alto o el Valladolid no quería ceder o no quería vender al jugador porque lo veía potencialmente interesante y sí puede facilitarte una sesión su llegada. De ahí a prácticamente llenar la plantilla de futbolistas cedidos, como hemos visto, bastantes nombres, creo que es algo que va en negativo, ¿no? Para la plantilla. Juanmi también es otro de los que, como sabéis, se vino como cedido en este mercado de invierno y se irá. Una vez quitado a estos futbolistas, hemos dicho también quitamos a Sobrino y Guardiola porque el 30 de junio se desvinculan del Cádiz. Otra cosa es lo que el Cádiz haga con ellos, es decir, yo creo que Sobrino y Guardiola tienen cartel en primera para un equipo recién ascendido, por ejemplo, que sean jugadores que engrosen la plantilla, pues es algo que es posible, o incluso buscar salida en el extranjero buscando pues algo diferente, ¿no? En sus carreras deportivas. Es bastante probable. Pero no contamos con ellos, así que la plantilla queda con 21 jugadores. Portería Ledesma David Gil. Ledesma es uno de los que tiene bastantes posibilidades de salir. Es más, ya se dice que ha habido reunión, que se ha reunido con su agente y están empezando a buscar equipo. Sabéis, por ejemplo, que Dimitrescu se va al Valencia, en principio se va al Valencia porque Mamardashvili iba a ser vendido y en ese juego de portero el Rayo se queda sin portero. Ledesma podría regalar en Vallecas, otro cadista que va para allá, ¿no? Los últimos cadistas que han triunfado aquí, se puede decir, su camino ha sido vía Madrid. Hablamos de jugadores como Álvaro García, como el mismo Pachaspino, ahora Ledesma, Salvi, también su día pues fue para el Rayo Vallecano. Continuamos por el lateral izquierdo, que nos quedamos en cuadro, pero regresa Arzamendia. Veremos a ver si al final el futbolista sigue en su país o si finalmente
pues el Cádiz lo rescata y lo mete en el proyecto de segunda división. Yo creo que en primera no cuajó, vimos que no daba la talla. Estamos en otra categoría diferente, con menos nivel, lógicamente, y por qué no Arzamendia puede ser un jugador interesante. Lateral derecho, en principio tenemos a Iza y Zaldúa, tienen los dos contratos en vigor, en principio el puesto estaría cubierto, otra cosa es lo que quiera hacer el Cádiz. En el centro de la defensa sí estamos un poco más en cuadro, porque es un puesto, una posición donde hay que tener yo creo que 5 futbolistas. El Cádiz ahora mismo tendría a Chus, que tiene bastantes novias, incluso Fabricio Romano lo comentó ayer, que tiene bastantes novias, así que es un futbolista que además puede salir por una cantidad 4 o 5 millones de euros, que creo que es asumible por cualquier equipo que quiera un defensa central joven, internacional con las categorías inferiores, de la cantera del Real Madrid. Yo creo que es un jugador que va a salir con casi total probabilidad. Luis Hernández, entre algodones por el tema de la rodilla, no sabemos si Luis Hernández podrá recuperar su nivel, y Fali, es decir, que prácticamente nos quedaríamos solo con Fali, lo que quiere decir que el Cádiz debería de ir como mínimo a por 2 defensas centrales para competirle el puesto a Fali, es decir, eso sí o sí, obligatoriamente, y después un tercero, dependiendo de cómo esté Luis Hernández, si puede incorporarse poco a poco o no, un tercero que ahí sí podríamos tirar o de filial o de hacer alguna incorporación, ¿por qué no?, de algún jugador joven que esté en el mercado o que venga de primera red, por ejemplo, que haya hecho buena temporada, y dar oportunidades también a jugadores jóvenes para así intentar rejuvenecer un poco una plantilla que es bastante veterana. El centro del campo está perfectamente cubierto. Ahora mismo tenemos a 7 futbolistas con contrato en vigor. La duda de José Mari, por supuesto, de su lesión, no sabemos si estará. Si queréis descartar a José Mari porque igual no se recupera, nos quedaríamos aún así con 6, es decir, perfectamente cubierto. Con Cuamé, que sí es cierto que yo no veo que sea un jugador para que juegue en esta categoría. Creo que es un jugador por una categoría superior y entiendo que el jugador buscará una salida. Rubén Alcaraz, que sí lo veo como piedra angular en el proyecto. Alex Fernández, otro de los que debería de dar un paso al frente y ser piedra angular en el proyecto de segunda división. Gonzalo Escalante, otro de los futbolistas con un magnífico cartel, que es verdad que no han hecho buen año, pero como digo, tienen muy buen cartel. El Cádiz, si le busca una salida, lógicamente querrá recuperar la inversión hecha por él, que no fue poca. Fede San Emeterio, que esperemos tenerlo recuperado para pretemporada, otro de los jugadores que tiene que llevar el peso del equipo en segunda división, y el regreso de Tomás Alarcón, que ha tenido, ahora ha estado jugando en segunda y ha tenido buena temporada. Es decir, que es un jugador que podría ayudar en el proyecto del equipo en el centro del campo, un jugador que ya lleva varios años en España, que se está asentando y que aún es joven. En el extremo derecho regresa Álvaro Jiménez, un jugador que fue en su día petición de Cervera, que aquí no cuajó, que en otros equipos de segunda ha tenido mejores momentos buenos y momentos no tan buenos. Regresa y veremos qué se hace. Si finalmente se va a Alejo o se queda lejos, yo creo que va a depender de la salida o quedada de Álvaro Jiménez en el Cádiz. Yo no vería bien empezar la temporada con Alejo y Álvaro Jiménez como extremos derechos del equipo, y buscaría la salida de uno de los dos. Preferiría la salida de Álvaro Jiménez, lógicamente, y que llegase un extremo derecho para ser titular. Lo mismo que, por ejemplo, en el centro del campo no necesito ningún titular porque creo que el equipo estaría bien cubierto, a no ser que saliera tanto Escalante como Cuamé. Creo que sí necesitaríamos un medio centro de creativo. En el caso de que se quedasen los dos, estaríamos perfectamente cubiertos. En el extremo izquierdo, Brian Ocampo. Como sabéis, ya tiene oferta o ya está en la agenda de equipos mexicanos. Es un jugador muy apetecible, con una cláusula de rescisión que baja bastante, pero ahora mismo es jugador del Cádiz, ha jugado muy pocos minutos este año, lleva en este último año apenas ha sido un partido titular y habrá jugado 5 ratitos, así que esperemos que el Cádiz pueda recuperarlo, que esté para la causa de segunda división. Yo creo que sería un futbolista completamente diferencial en la categoría, probablemente el mejor jugador de la categoría o el más determinante si continúa en el Cádiz. Ahí habría un sitio, sabemos que regresa de la Rosa, que ha hecho buen año en el Recreativo de Huelva, es una opción si Ocampo sigue en el extremo izquierdo. Y en la delantera, una vez salida de Maxi, quitando a Sergi Guardiola,
Nos quedamos con Roger Martí, Chris Ramos. Yo creo que es una delantera para segunda división de ciertas garantías, diría yo. Dos jugadores muy interesantes para segunda. Y Paquito Huepu, que volvería de sucesión al saluqueño, y este sí tendría ficha del primer equipo. Para completar la delantera, lógicamente, yo necesito dos delanteros. Dos delanteros. Y de esos dos delanteros, uno tiene que ser la gran apuesta del club por un gran delantero. Y no estamos hablando de un gran delantero con 35 años, sino un gran delantero con proyección. Con proyección, lógicamente, no un delantero que se lo quitarían de las manos cualquiera un equipo de primera, sino uno de los que se lo quitarían de las manos equipos de segunda, ¿no? Así que nosotros ahí tenemos que ser el club fuerte, el que vaya cuando tenga que ir a fichar, el que en segunda sea el que tenga más fuerza para hacer los fichajes. Muchos nombres en el aire ya han empezado a sonar, pero bueno, todos esos nombres que digo que han empezado a sonar ya los veremos en un futuro vídeo. De momento, la situación actual de la plantilla está así: 21 futbolistas, hay que, con además otros 5, 6, 7, 8 que probablemente salgan. Lo que queremos decir es que el Cádiz va a tener que fichar probablemente el orden de unos 14 jugadores aproximadamente. De esos 14 jugadores, al menos 5 o 6 tienen que venir para ser titulares indiscutibles en este equipo y subir ya no subir el nivel, porque al irse jugadores importantes no van a subir al nivel de la plantilla actual, la van a bajar seguro. Pero sí, una vez que estos jugadores se vayan y con lo que nos quedemos, lo que venga tiene que venir a reforzar y crecer, por supuesto, y jugadores que se adapten al nuevo entrenador, que es otra de las cosas clave, piedra angular del proyecto sin duda va a ser el entrenador, y al proyecto deportivo, a ver si una vez hacemos un proyecto deportivo con una línea fija, con una mentalidad, y esperemos que sea esa línea, esa mentalidad y ese proyecto sea para que nosotros disfrutemos del juego y del espectáculo. Señores, nos vemos ahorita en un vídeo nuevo. Ese Cádiz.